Enfoques y fundamentos históricos de la psicología, Unidad 2. Índice semana 4. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 La psicología de Wundt. 2.2 División de la psicología general alemana. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: determinar los principales aportes desde la escuela alemana, que permitieron el establecimiento de la psicología como ciencia. Tema: la psicología científica alemana. Unidad: establecimiento de la psicología científica. 2. Información de los subtemas. 2.1 La psicología de Wundt. En la unidad 1, estudiamos el proceso histórico de la psicología, desde el enfoque filosófico. En la unidad 2, corresponde determinar los principales aportes que, desde sus contextos, las diferentes escuelas han ido contribuyendo para el establecimiento de la psicología como ciencia. Algunos autores manifiestan que, en esta etapa la psicología tenía la prioridad de revelar que los hechos psíquicos podían ser medidos, motivo por el cual se basó en el uso del método científico aplicando mediante la práctica o experimento en laboratorio, lo que finalmente le viene a dar el sustento científico a la psicología. Wilhelm Maximilian Wundt nació en Mannheim, Alemania. Sus estudios los realizó en la Universidad de Heidelberg, se doctoró en 1856, llegando a permanecer en la misma por 17 años, como profesor ayudante en el Laboratorio de Fisiología Experimental, 1864, luego se trasladó a Berlín, sin embargo, continuó en la universidad hasta 1874. Este tiempo le permitió a Wundt formarse en investigación de laboratorio. Impartió sus primeras clases de psicología enfocada a las ciencias naturales, publicó obras como Contribución a la teoría de la percepción sensorial, 1858 a 1962, Lecciones sobre el psiquismo animal y humano, 1863, Manual de Fisiología Humana, 1864 a 1865, además algunas ediciones de Elementos de la Psicología Fisiológica, 1873 a 1874, que luego por la definición de contenidos teóricos, métodos y objetos de estudio, la bautizó como Psicología Fisiológica, el mismo que posteriormente sirvió como libro de texto y de puntos de referencia, para investigadores, estudiantes y estudiosos de la mente. La propuesta de Wundt. De acuerdo con Tortosa y Civera, la nueva psicología experimentada por Wundt tuvo un respaldo social e institucional, universidad, que no había tenido hasta ese momento, siendo la propuesta teórica, institucional e instrumental de Wundt la que actuó como modelo para lograr la institucionalización de la psicología, así como su autonomía. Además, confluyeron factores y personas con propuestas como las que se indican. A. El interés de la universidad por la investigación. B. Una organización flexible del sistema universitario, capaz de acoger innovaciones y nuevos perfiles docentes. C. El espectacular desarrollo de la fisiología experimental y otras ciencias naturales, que llevó el establecimiento de laboratorios de investigación. D. Fuerte influencia del positivismo que, unida a una tendencia antimetafísica, llevó al experimentalismo, la medición objetiva y la formulación de leyes, y el tratamiento científico de los fenómenos sociales y psicosociales. E. El reconocimiento de la utilidad, aplicabilidad de los métodos para la resolución de problemas, social de la investigación. Es así como Wundt incorpora su gran aporte a la psicología experimental desde las ciencias naturales. Esto le permitió estatus científico e identidad como disciplina académica, siendo independiente tanto de la filosofía, de la fisiología o de la educación. De esta manera, Wundt atrajo a muchos investigadores de todas partes del mundo. Sus primeros estudiantes asistían a un seminario Prácticas Psicológicas. Posteriormente implementó en el programa docente las prácticas psicofísicas para estudiantes avanzados. El programa wundtiano estaba definido por un sistema teórico con un objeto y unas opciones metodológicas e instrumentales muy claras, lo que dotaba a los hallazgos empíricos en el laboratorio de un marco de interpretación y explicación. La propuesta de Wundt tuvo doble enfoque, que se complementaban entre ellas, una orientación natural y de corte experimental,
psicología individual o psicología analítica, y otra cultural e histórica, psicología colectiva o psicología de los pueblos. 2.2 División de la psicología general alemana. Wundt dividió a la psicología general en la psicología individual, que estudiaba los procesos psíquicos inferiores como la sensación, los sentimientos, y la voluntad. La psicología comparada o colectiva, que estudiaba los procesos superiores, dedicándose al estudio del desarrollo de la mente. Además, planteaba que la tarea general de la psicología experimental se concretaba, según Wundt, en los siguientes puntos. A. Debe analizar el contenido de nuestra conciencia en sus elementos constituyentes. B. Debe estudiar las características cualitativas y cuantitativas de estos elementos. C. Debe determinar de forma exacta las relaciones de coexistencia y sucesión de los mismos. Las sensaciones y los sentimientos. Según Wundt, las sensaciones externas son, por ejemplo, las gustativas, visuales, que se producen a través de los órganos de los sentidos, y las sensaciones internas o que nacen del interior, como la fatiga muscular, el dolor, la presión arterial, etc., las mismas que tenían dos características: cualidad, que es el nombre que se le da a la sensación, y la intensidad a la vitalidad de la misma. En cuanto a los sentimientos, Wundt desarrolló la teoría tridimensional utilizando el método introspectivo y con el apoyo de un metrónomo logra determinar que los sentimientos son subjetivos y que provienen del propio individuo. La psicología fisiológica experimental. La psicología fisiológica se convierte en el eje científico de una investigación que tiene como nexo del aspecto físico y mental, bajo una perspectiva objetiva y subjetiva. A. Concepción teórica. La fisiología nos informa acerca de aquellos sucesos vitales que percibimos mediante nuestros sentidos externos. En la psicología, la persona se contempla a sí misma desde dentro, y trata de explicar las interrelaciones de los sucesos que esta observación interna revela. Wundt trataba de encontrar un nexo entre lo interno y lo externo. B. Objetivos de la investigación psicológica. El objeto de la psicología lo constituye la experiencia inmediata, que consiste en una conexión de procesos en desarrollo, relacionados recíprocamente de leyes. La psicología experimental se fundamenta en lo siguiente. 1. Análisis, pretende descomponer el contenido de la experiencia inmediata para determinar los componentes finales. Las sensaciones y los sentimientos simples pueden analizarse cuantitativamente en función de su intensidad, y cuantitativamente en función de su naturaleza. 2. Síntesis, mediante la tarea sintética pretende demostrar el modo y mecanismo mediante los cuales los procesos mentales se conectan entre sí. 3. Leyes psicológicas. La psicología fisiológica determina leyes o principios generales que rigen las conexiones psíquicas. Wundt propuso 3 principios de causalidad psíquica que se aplican a los procesos elementales para dar cuenta a la aparición y desarrollo de formaciones psíquicas compuestas. Las leyes generales de desarrollo psíquico vendrían a ser una extensión de las anteriores. C. Concepción metodológica, se basa en el enfoque natural de una ciencia empírica, la observación y el experimento. Mientras que la observación permite apreciar a los elementos tal y como ellos se manifiestan, la intervención experimental permite determinar con exactitud la aparición y desarrollo de los mismos. D. La psicología de los pueblos. Su psicología fisiológica, individual, analítica y experimental, aplicada en los procesos mentales simples, Wundt consideró complementarla con una psicología de los pueblos, colectiva, holista y cuasi experimental, que se ocupara del estudio de los procesos mentales superiores y productos mentales colectivos, reconociendo de esta manera que un enfoque puramente natural no era suficiente en la psicología. Sin lugar a dudas, Wundt marcó y abrió líneas para el desarrollo de la psicología, a quien se le atribuye a. El establecimiento de una definición de psicología. B. Planteamiento de un objeto de estudio. C. Concreción de unos problemas que debían ser resueltos. D. Indicación de la metodología a utilizar. E. Fundación del primer laboratorio de psicología experimental, en 1879 en la Universidad de Leipzig. F. Creación de un órgano de difusión, la revista Philosophische Studien,
que permitió la divulgación de los trabajos científicos en psicología y fue la tribuna propagandística de la nueva psicología. Índice semana 5. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Panorama general de la psicología en Francia. 2.2 La Escuela de París. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: determinar los principales aportes desde las escuelas británica y francesa, que permitieron el establecimiento de la psicología como ciencia. Tema: la psicología científica francesa. Unidad: establecimiento de la psicología científica. 2. Información de los subtemas. 2.1 Indicadores financieros claves en la empresa. Panorama general de la psicología en Gran Bretaña. De acuerdo con los estudios realizados por Vera y Tortosa a mediados del siglo XIX, los estudios sobre aspectos psicológicos tomaron importancia, por ejemplo, con el Tratado Psicología y no Filosofía, 1855, donde se argumenta la necesidad de hacer la relación entre lo psíquico y lo fisiológico. Otra obra que surgió en esta misma línea y época fue Principios de Psicología de Herbert Spencer. Luego en 1859 Bain publicó Las emociones y la voluntad. Para promover aún más estas ideas surge El origen de las especies de Charles Darwin. En este proceso dos universidades han contribuido para que a finales del siglo XIX se pueda hablar de la nueva psicología experimental. Sin embargo, este aporte no fue suficiente, por lo que también fueron actores de este cambio principales filósofos no relacionados al campo de la academia. En este proceso surgieron tres enfoques de la psicología científica: psicología inferencial o individual, psicología comparada, psicología sistemática experimental. Puedes pausar el vídeo para analizar la gráfica. Fue Galton uno de los primeros en aplicar la psicología inferencial, quien inventó los test mentales y además se le atribuyen aportes como a. Fundador del primer gabinete psicométrico del mundo, laboratorio antropométrico, que posteriormente se convirtió en modelo básico para los gabinetes psicométricos en el resto del mundo. B. Primero en aplicar técnicas estadísticas a la psicología, siendo el creador de la correlación para el estudio de las relaciones entre cualidades medidas. C. El primero que estudió e intentó aportar pruebas de que los rasgos psicológicos del hombre son heredados. Para unos autores, Galton en su obra Genio hereditario, las habilidades naturales del hombre se derivaban de la herencia de la misma forma que las características físicas y partía de algunas conjeturas. 1. La existencia de una inteligencia general que hacía eminente todo aquel que la poseía. Quien tuviera esta disposición sería un genio. 2. Que la habilidad natural era una magnitud continua que podía cuantificarse. 3. Que la naturaleza imponía límites más allá de los cuales no se podía aprender ni educarse. Desde el enfoque de esta propuesta, las personas debían aparearse entre los más capacitados o los que él llamaba genios y que no debían permitirse las uniones entre personas de niveles intelectuales bajos. Bajo estas premisas, uno de sus discípulos, Pearson, se oponía al movimiento de lucha contra la tuberculosis porque después de curarlos iban a procrear personas con genes enfermos. Panorama general de la psicología en Francia. Según Saiz y Saiz, 2009, a inicios del siglo XIX surgieron nuevas ideas con una orientación psicológico-espiritual guiadas por François Mendeviran, 1766 a 1824, a partir del cual fueron surgiendo otros filósofos a los que se les llamó como la escuela ecléctica francesa, quienes promulgaban que la única forma de estudiar las funciones psíquicas era la introspección. Sin embargo, en la misma época, surge otro movimiento con Auguste Comte, 1798 a 1857, el positivismo, quien consideraba que la psicología debía alejarse de la metafísica y unirse a las ciencias naturales, infiriendo sobre la importancia de la utilización del método científico, situación que se logra cuando la psicología da un giro hacia el método científico casi a finales del siglo XIX. A continuación, se describen sus principales representantes. Théodule Ribot, 1839 a 1916. De acuerdo con las autoras antes mencionadas, el inicio mismo del establecimiento de la psicología científica empieza con Ribot y lo hace mediante su cátedra, la implementación de un laboratorio y su revista. Además, en sus obras, La Psychologie anglaise contemporaine,
1870, y la Psychology Alemande Contemporaine, 1879, expresa que el estudio de la psicología debe realizarse mediante la experiencia y la experimentación. De igual manera, otro gran exponente precursor de la psicología mencionado es Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893. Considerado por los historiadores como el padre de la psicología clínica francesa por su primer descubrimiento de forma casual, como describió Freud, el mismo mes de su muerte a través de una nota necrológica. El azar llevó a su casa, en sus tiempos de estudiante, a una criada que padecía de singular temblor, y cuya consiguiente falta de seguridad en el manejo de los utensilios domésticos le dificultaban encontrar colocación. Charcot reconoció en su estado la parálisis choreiforme descrita ya por Duchenne, pero no se sabía su origen, y conservó a su servicio a la interesante criada, aunque representara una pequeña fortuna en platos, tazas y copas que ésta rompía, hasta que la muerte le permitió comprobar que la parálisis choreiforme era la expresión clínica de la esclerosis cerebroespinal múltiple. Freud, 1893. Nota necrológica a la muerte de Charcot. A este primer éxito le siguieron otros no menos importantes, en el marco de las enfermedades nerviosas orgánicas crónicas como esclerosis laterales, ataxias locomotoras, afasias, epilepsias, etc., que le convirtieron en el neurólogo más famoso de Francia. Pero el vuelco decisivo en su labor científica tuvo lugar tardíamente, a partir de 1882, cuando el gobierno francés creó para él la primera cátedra de neuropatología, cátedra de clínica de las enfermedades del sistema nervioso, que hubo en el mundo. Tenía entonces 57 años. Fue en ese momento cuando dejó de ser un investigador exclusivo de las enfermedades nerviosas orgánicas para convertirse en un neuropatólogo dedicado a trastornos nerviosos de origen no orgánico, como por ejemplo la histeria, donde intentó que ésta fuera considerada una auténtica enfermedad, ya que hasta ese entonces había sido etiquetada por la mayoría de los clínicos como un engaño, simulación o exageración de síntomas y era asociada a lo que antes se llamaba personalidad histérica. Precisamente Charcot alcanzó fama mundial a través de las demostraciones que realizaba en sus clases de clínica, donde explicaba los comportamientos inadaptados, pero que no evidenciaban ningún tipo de lesión orgánica, es decir, los síntomas observados eran causados por factores psicológicos. La mayor parte de los pacientes se trataba de mujeres histéricas y sus análisis le llevaron a creer en el sexo como uno de los factores psicógenos determinantes de las inadaptaciones comportamentales y de la producción de la psiconeurosis. Charcot se dedicó a trabajar en la determinación de las características de la histeria, entregando una descripción completa de la misma. Mediante la investigación pudo demostrar que sus fenómenos respondían a ciertas leyes y normas, enseñando a reconocer los síntomas orientados al diagnóstico y al tratamiento. 2.2 La Escuela de París. Las características generales propias de esta escuela fueron: 1. Estuvieron influenciados por Ribot y Charcot. 2. Mantuvieron una postura de alejamiento de la dirección experimentalista alemana, así como, del asociacionismo y atomismo, elementalismo, británicos. 3. Sus estudios se centraron, ante todo, en el individuo y sus procesos psíquicos. 4. Utilizaron la observación interna y externa, fundamentalmente el método clínico e hipnótico. 5. Los órganos difusores de sus ideas y trabajos fueron, fundamentalmente las revistas, Eleanne Psychologique, primera publicación francesa de psicología fundada por Binet y Beaunis en 1894, y el Journal de Psychologie Normale et Pathologique, fundada por Janet y Dumas en 1904. Entre los principales representantes que contribuyeron al definitivo establecimiento de la psicología científica francesa tenemos a Pierre Janet, 1859 a 1947. Trabajó a fondo sobre la hipnosis y la histeria, incluyéndola dentro de las neurosis y diferenciándola de la psicastenia. Creyó que el psiquismo normal tenía la capacidad de sintetizar e integrar aspectos que no podía realizar el psiquismo enfermo. Las pérdidas de estas facultades conducían a la desestructuración de la vida mental y eran la causa de las enfermedades mentales. Janet se anticipó a Freud en proponer una teoría del inconsciente, evento que no le fue reconocido por los psicoanalistas y que provocó fuertes disputas. George Dumas,
1862 a 1946. Su investigación estuvo relacionada con el estudio de la vida emocional. Este interés le llevó a una relación muy fructuosa con Ribot, quien dio un gran énfasis en sus trabajos a la vida afectiva. Su contribución más conocida es su obra Traité de Psychologie, un tratado en el que abordó sistemáticamente la psicología. Alfred Binet, 1857 a 1911. Tuvo un papel institucionalizador de la psicología desde su labor docente en psicología fisiológica de la Sorbonne, participando en el establecimiento del primer laboratorio de psicología de esta universidad, del que fue director a partir de 1894, año en el que funda la primera revista francesa especializada en psicología. Se interesó y estudió la conducta psicopatológica de tipo neurótico e histérico, pero su preocupación principal fue el estudio de los procesos mentales superiores. Desarrolló, junto a T. H. Simon, la primera escala métrica que los medía. La importancia y repercusión histórica de este test es indiscutible y ha hecho de Binet uno de los fundadores de la moderna psicología aplicada. Henry Pierron, 1881 a 1964. Es el autor más joven de esta escuela, por lo cual sus relaciones con el resto de miembros, como Binet y Janet, son las de discípulo, maestro. Dado que su vida académica transcurrió hasta mediados del siglo XX, se le considera el máximo influenciador de la psicología francesa de este siglo. Fue el timón del laboratorio de psicología de la Sorbonne y de la revista, Le Année psychologique, desde 1912 a la muerte de Alfred Binet. 2.3 La psicología experimental. Dentro de este campo, entre los principales representantes, en Gran Bretaña, tenemos a James Ward, 1843 a 1925, autor de la Enciclopedia Británica, 1866, se le atribuye la fundación del primer laboratorio en la Universidad de Cambridge, y también tenemos a James Sally, 1842 a 1923, quien fue profesor de filosofía de la Universidad de Londres, implementó el laboratorio en Londres, escribió las primeras obras sobre la psicología experimental. Sin embargo, estos laboratorios fueron dirigidos por William Rivers, 1864 a 1922. En el año 1900 el laboratorio de Londres queda a cargo de William M. C. Dougal, quien lo convertiría posteriormente en la Escuela Psicométrica de Londres. A estos dos investigadores se une Charles Samuel Mears, 1873 a 1946, quien estimuló el desarrollo de la psicología industrial inglesa. Índice semana 6. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Etapas de la psicología científica americana. 2.2 Principales representantes de la psicología americana. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: determinar los principales aportes desde la escuela americana, que permitieron el establecimiento de la psicología como ciencia. Tema: la psicología científica americana. 2. Información de los subtemas. 2.1 Etapas de la psicología científica americana. Los americanos eran una población joven en relación al viejo continente, consideraban la practicidad en sus acciones, sobre todo con las situaciones nuevas que tenían acceso y que eran muy importantes para su adaptación. Consideraron como herramienta principal a la tecnología, por lo que surge el pragmatismo como filosofía, con claras influencias de la teoría evolucionista de Gran Bretaña. El pragmatismo da sus inicios desde el Club Metafísico de Boston, 1872 y 1874, donde algunos autores discutían sobre filosofía. La evolución de varios enfoques llega a constituir lo que sería el pragmatismo, quienes proponen que la mente debe ser estudiada con un enfoque naturalista. Norteamérica era un país en pleno proceso de desarrollo y abierto al progreso e incorporación de la tecnología. Sin embargo, también tuvo la influencia del sector académico, que se estaba desarrollando de manera progresiva en las universidades, lo que ayudó a la implementación rápida de este enfoque científico. Bajo este contexto hay autores que han determinado que existen 4 etapas en este proceso de la psicología científica americana, las cuales se exponen a continuación. Etapa de la filosofía moral y mental, 1640 a 1776. En esta etapa predomina el conocimiento teológico con enfoque escolástico,
Sin embargo, comienza a dar un giro este enfoque con las ideas de Lacan mediante su libro ensayo que habla sobre el intelecto humano. Al término de este periodo se inicia con otras ideas sobre la corriente del sentido común liderada por Thomas Reid. Etapa de la filosofía intelectual, 1777 a 1886. Predominó la corriente escocesa o del sentido común inclusive en el sector académico, por lo que logró gran influencia. Las obras de otros filósofos como Locke, Berkeley y Hume fueron reemplazadas por las obras de Reid, Stuart y otros seguidores de la misma línea filosófica, motivo por lo que se prioriza el estudio de la mente humana. En este estado de las cosas también se dio prioridad a las prácticas frenológicas que venían del viejo continente pero adaptadas al contexto americano por los hermanos Fowler. Etapa del Renacimiento americano, 1886 a 1896. Para la etapa del Renacimiento prácticamente se abandona a la filosofía psicológica y se inician las acciones hacia una psicología científica que a la vez era independiente como disciplina. Es así como se institucionaliza la psicología científica en Norteamérica. Etapa del funcionalismo americano, 1896 en adelante. Es con John Dewey, psicólogo americano, que se da inicio al funcionalismo, el cual en su artículo El concepto de arco reflejo en psicología, publicado en 1896, con el cual además comienza un periodo de grandes escuelas, así como también el conflicto entre ellas como el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, el psicoanálisis y la Gassito-Ult, entre otras. Puedes pausar el vídeo para el análisis de la gráfica. Personas relevantes para la psicología por fechas de nacimiento. Es en el año 1900, cuando habían transcurrido aproximadamente 25 años, que la psicología pudo surgir con esencia propia, como disciplina científica, como profesión independiente, y para ese entonces ya se contaba con 40 laboratorios de psicología, una organización profesional, 10 revistas, entre otros logros. 2.2 Principales representantes de la psicología americana. Para abordar este tema, Said y Said divide a los autores en dos grandes grupos de acuerdo a la generación a la que pertenece, así. La generación de 1880. William James, 1842 a 1910, considerado por muchos autores como el padre de la psicología norteamericana, además de ser el iniciador de la teoría funcionalista en Estados Unidos, precursor de la psicología científica, dio énfasis a los estudios mentales conscientes y racionales, así como también a la hipnosis, telepatía, entre otras. En sus estudios combinó la fisiología y la psicología, iniciando clases relacionadas a las mismas. Además, en 1875 creó un laboratorio. Sin embargo, recién en 1892, bajo la dirección de Hugo Münsterberg, se cristaliza la aspiración de James como el mejor de América, y habiendo sido un autor que se dedicó a los estudios teóricos, no practicó la experimentación de su teoría, la misma que constituyó un gran aporte para la psicología a la que le dedicó muchos años de su vida. Principios de psicología. Publicada en 1980, a través de la cual logró incrementar lectores del área de la psicología, debido al estilo y lenguaje fascinante de la obra, donde narra el desarrollo histórico de la psicología, basando su estudio a un modelo clásico de la psicología. A. Estudio de las aferencias, procesos relacionados con las sensaciones. B. Estudio de las eferencias, procesos relacionados con los movimientos. C. Estudio de los procesos centrales, intervienen en la conexión entre la sensación y el movimiento. Para James, la conciencia es una corriente que fluye, que no se constituye por elementos y la relaciona a un río denominándola por ello. De estas definiciones y características de una conciencia personal, surge la teoría del yo. Granville Stanley Hall, 1844 a 1924, conocido por sus aportes como el principal institucionalizador, a través de la cátedra, de la psicología científica americana. Sin embargo, su formación en la psicología experimental lo aprendió de Wundt en Alemania. Fue un pionero de la psicología evolutiva. En el año 1891 crea un movimiento destinado al estudio del niño, dejando sentada la necesidad de realizar estudios dirigidos a la niñez. Entre sus logros, las autoras identifican los siguientes. 1. Fundó el primer laboratorio psicológico americano. 2. Organizó y presidió la Universidad de Clark, donde potenció su departamento de psicología.
3. Fundó la primera revista psicológica americana The American Journal of Psychology en 1887 y otras. 4. Organizó y fue el primer presidente de la American Psychological Association APA, Asociación Americana de Psicología, en 1892. Stanley Hall fue un paladín que luchó para la incorporación de la psicología en las ciencias naturales, así como también en alejarla de la metafísica. Sin embargo, en la exposición de sus investigaciones incorpora el estudio de la experiencia consciente e inconsciente, religiosa, social, genética e individual considerando la vida animal y humana, así como también la normal y patológica. La generación de 1890. James Mark Baldwin, 1861 a 1934, para los estudios realizados desde la psicología se debe aplicar la observación como parte del método científico, observación, experimentación, deducción. En este sentido la psicología debe basarse en las fuentes de datos psicológicos, interna y externa, para posteriormente realizar deducciones constituyéndose en una teoría dualística al analizar crecimiento del individuo en algunos factores con enfoque evolucionista, biológico, psicológico y social. A decir de Cibera, Baldwin en sus estudios promueve un método longitudinal dando prioridad al conocimiento del individuo, a su interdependencia entre los factores, siendo la función más importante del pensamiento promover una adaptación encaminada a resolver los problemas para luego darse un proceso de acomodación a la nueva circunstancia. Es denominado por muchos autores como el padre de la psicología genética. James McKim Cattell, 1860 a 1944. Su pensamiento estaba orientado al empirismo y positivismo, por lo que se proyectó hacia las investigaciones cuantitativas, siguiendo la influencia europea donde trabajó con Wundt, donde iniciando desde diferentes reacciones psicofísicas medía el tiempo y la reacción de las mismas. Sin embargo, cuando estudia medicina en Cambridge recibe la influencia de parte de Galton, pero es en la Universidad de Columbia donde estudia por más de 10 años un importante y ansiado programa antropométrico relacionado con las medidas de las diferencias individuales, el mismo que constituyó las bases para su propuesta posterior relacionada a test mentales para medir dimensiones como la capacidad sensorial, tiempos de reacción, precisión en la discriminación, velocidad de movimientos, memoria, entre otros. Para unos autores, Cattell constituye el psicólogo más importante por su gran aporte a la psicología científica mediante la psicología aplicada, ya que introdujo y promovió el uso de los tests, sobre todo con sus estudiantes, que en ese tiempo fueron más de 300 doctorados que se graduaron desde la Universidad de Columbia. Posteriormente, 1941, algunos de sus estudiantes realizan una compilación de sus trabajos determinando las siguientes áreas en las que investigó Cattell. A. Tiempo de reacción. B. Asociación. C. Psicofísica. D. El método del mérito o método del rango para clasificar científicos ilustres. E. Las diferencias individuales. Índice semana 7. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1. Principales representantes de la psicología rusa. 2.2. La reflexología, el reflejo condicionado. 1. Información de la unidad. Objetivo: determinar los principales aportes desde la escuela rusa, que permitieron el establecimiento de la psicología como ciencia. Tema: la psicología científica rusa. Unidad: establecimiento de la psicología científica. 2. Información de los subtemas. 2.1. Principales representantes de la psicología rusa. Los aportes más importantes que se hicieron a la psicología rusa fue desde la reflexología, teniendo entre los principales representantes 1. Ivan M. Sechenov y los reflejos cerebrales. Sechenov fundó el Instituto de Psicología, 1912, donde dictaba la cátedra de psicología en la Universidad de Moscú. La etiología de la reflexología rusa surge desde la dinastía de Alejandro II. Esta teoría florece a partir del imaginario de Iván Mikhailovich, quien posterior a su investigación plasma sus cimientos filosóficos en su libro Los reflejos cerebrales, 1863. Este científico se basó principalmente en los siguientes principios filosóficos: 1. Las percepciones de los demócratas revolucionarios; 2. La fisiología alemana de la segunda mitad del siglo XIX.
Sechenov manifestaba que el estudio de la psicología debería darse desde lo más sencillo hasta lo más difícil, dejando su explicación desde la fisiología. De esta manera la psicología podría llegar a ser objetiva. Tortosa y Civera, 2006. En sus escritos Sechenov reconocía que reflejos todos los movimientos identificados en fisiología como movimientos voluntarios son en realidad movimientos. La característica más general de la actividad normal del cerebro estriba en la desproporción entre la excitación y la acción que aquella produce. Sechenov, 1965, el científico reconocía que sus escritos estaban basados en las leyes fisiológicas de la actividad nerviosa, por lo cual acotaba: esta circunstancia justifica mi decisión de escribir sobre los fenómenos psíquicos sin tener conocimiento previo de lo ya escrito sobre esta materia, conociendo solamente las leyes fisiológicas de la actividad nerviosa. El principal aporte que se le atribuye a Sechenov es haber planteado una psicología fundamentada en la concepción filosófica de reflejo, a partir de lo cual desarrolló un estudio práctico del proceder de los animales y del ser humano, promoviendo una fisiología materialista, indicando que toda acción del ser se inicia con la entrada del estímulo para terminar con la respuesta motora, tanto para las funciones fisiológicas como para las psicológicas. A decir de las autoras antes mencionadas, esta teoría fue divulgada entre los filósofos de esa época. Sin embargo, el alcance de su teoría no estaba acorde a las concepciones del momento. Por lo tanto, en 1866 su libro fue penado por considerar que sus ideas no eran adecuadas para el público, teniendo el científico que cambiar el nombre que había elegido al principio para su libro por el de reflejos cerebrales, el mismo que involucraba una idea sobre el comportamiento nervioso. Así tenemos que, de acuerdo con Saiz y Saiz, 2009, la concepción de Sechenov sobre el materialismo fisiológico podría simplificarse en: materialista, el comportamiento es reducible a componentes físico-químicos; mecanicista, el comportamiento se rige según los principios causa-efecto que dominan en la naturaleza; y nervista, el comportamiento responde exactamente a una serie de operaciones que se producen en el sistema nervioso. 2. Vladimir M. Bechterev y la psicología objetiva. Bechterev, discípulo de Sechenov, fisiólogo, psicólogo y psiquiatra, ejerció la docencia en la Universidad de Kazán. Seguidamente promulga la psicología objetiva y inicialmente la llamó psicoreflexología y posteriormente reflexología. En este mismo año participó en algunas charlas que las llamó Principios Generales de la Reflexología Humana, en las que promovió la objetividad al estudio de los problemas de la psicología. Fue un científico de gran renombre cuyas teorías fueron muy respetadas en Rusia. Para el proceso de institucionalización de la psicología rusa, las contribuciones realizadas por Vladimir Bechterev fueron de gran significación, entre las que se puede mencionar: fundó el Laboratorio de Psicología Experimental en la Clínica de Enfermedades Mentales de la Universidad de Kazán, que ha sido considerado el primer laboratorio psicológico ruso. En la Academia de Ciencias Médico-Militares de San Petersburgo crea un nuevo laboratorio de psicología experimental. Pone en marcha la revista de Psiquiatría, Neuropatología y Psicología Experimental, primera revista del mundo que explícitamente utiliza en su título el término psicología experimental. Colabora en el establecimiento de la Sociedad Rusa de Psicología Normal y Patológica. Crea el Instituto Psiconeurológico de San Petersburgo, donde investiga los reflejos humanos. Este científico planteó un método con más fortalezas que el estudio de Pavlov, ya que no había necesidad de cirugías para la observación de gotas de saliva del participante de la investigación. Además, se debe considerar que el impulso motor es fundamental para la existencia del día a día, por lo que supera en importancia al estudio de la saliva. De acuerdo a lo descrito, podríamos indicar que tanto la historia le debe los estudios sobre impulso eléctrico a Bechterev y a sus cooperantes. A pesar de que la investigación de Pavlov es bastante similar, se diferencia en que suele ser respondía al tono solamente, tenía la oportunidad de evitar la respuesta tono-choque del estímulo, y en este momento se habría producido un aprendizaje de parte del ser. El estudio de este investigador era determinar las reacciones reflejas innatas de los seres. 3. Georgi Chelpanov, 1862 a 1936. Chelpanov fue uno de los grandes portavoces de la psicología de Wundt, creador del Instituto de Psicología de Moscú en 1912,
transformándose en un punto vital de la psicología experimental de la psicología rusa. Además, en 1917 este científico crea la revista de psicología mediante la cual se difundían sus teorías. A este autor también se le atribuye una incansable lucha por conseguir la independencia de la psicología y la aceptación del método experimental. Sin embargo, después de la Revolución Rusa, por su desacuerdo con los axiomas de Marx y Engels, fue cesado en su cargo. Esta lucha entre el idealismo y el materialismo no permitía el impulso hacia una psicología objetiva, la misma que entra en apogeo en 1917 con el auspicio de las teorías planteadas por los eruditos de la Revolución Rusa. Datos históricos del Instituto Psicológico Lidia Chukina de Moscú. A. El instituto fue auspiciado por Sergei Chukin. B. El nombre fue puesto en memoria de la esposa de su bienhechor. C. El instituto fue acogido con asentimiento por notables científicos como Wundt, Titchener, Kulpe, Stampf, Marve y Cattell. D. La finalidad del instituto fue la docencia y la investigación. E. Se formaron más de 150 personas bajo el amparo de Chelpanov. F. En 1923, su discípulo Konstantin Kornilov se enfrenta ideológicamente. 2.2 La reflexología, el reflejo condicionado. Fundamentos básicos de la reflexología. La psicología había alcanzado su independencia al término del siglo XIX, sin embargo, hubo científicos que no aceptaban tal evento, como por ejemplo Iván Petrovich Pavlov, 1849-1936, a pesar de que en el siglo XX este científico realizó muchos aportes a la psicología. Sin embargo, cuando Sechenov en 1860 defendió su tesis doctoral, ya mencionaba que la respuesta no se encontraba únicamente en los estímulos, sino que también dependería de la respuesta de los reflejos del cerebro que eran impulsados por los estímulos. Según este científico, esa acción superaría a la teoría ER, quien plantea que existe un medio de dificultad entre el impulso nervioso y la contestación del músculo, EOR, concretando su propuesta en los siguientes. 1. El objetivismo, las manifestaciones externas de la actividad cerebral, reducidas a movimiento muscular como prototipo de comportamiento, traducen y abarcan por completo toda la vida psíquica de los organismos. 2. El evolucionismo, la vida orgánica y psíquica del animal, incluido el humano, es fruto de la evolución orgánica, por ello es posible estudiar los organismos más simples y generalizar, equipotencialidad de los principios, los hallazgos y leyes a los organismos superiores. 3. El naturalismo monista, frente al dualismo, defiende una concepción radicalmente monista del animal, incluyendo al humano, considerado este como materia física desprovista de cualquier elemento psíquico. La vida psíquica es en su totalidad parte integral de la actividad del cerebro. 4. El equilibrio, ningún organismo puede existir, ni sobrevivir, sin la adaptación y el apoyo del entorno. Las ideas surgen virtualmente del aprendizaje y solo mínimamente de la herencia. El organismo tiene una tendencia al equilibrio entre fuerzas y dinamismos internos. 5. El energetismo, es la expresión orgánica del naturalismo. Las funciones fisiológicas, y psíquicas, se interpretan como procesos de intercambio de energía entre el organismo y el ambiente a través del sistema nervioso. 6. El reduccionismo, la actividad mental no es sino un tipo de actividad física, explicable como aquella desde el punto de vista de la fisiología del sistema nervioso. Lo psíquico resulta de los procesos neurológicos y musculares. 7. La reflexología, todos los movimientos voluntarios son reflejos, de manera que todos los actos de la vida psíquica son inseparables de los procesos neurales. El movimiento muscular tiene el carácter de un reflejo, sea este medular o cerebral. A decir de Saiz y Saiz, la filosofía de Sechenov y la teoría evolucionista de Darwin, muy en boga en el siglo XIX, fueron las motivadoras para que Pavlov, científico ruso nacido en Riazán, redireccionara su investigación hacia el estudio de las leyes que guiaban la manifestación de los reflejos. Influencias de la reflexología rusa. Ejerció gran influencia la fisiología alemana, la escuela de Berlín, quienes consideraban a los procesos fisiológicos como fuerzas físico-químicas. En 1860 se conformó un grupo de demócratas revolucionarios, con influencia de los materialistas, quienes promovieron una psicología materialista experimental.
La población de universitarios se vio influenciada por el acosamiento de que eran objeto los intelectuales, por el gobierno ruso. Entre esos estudiantes se encontraba Sechenov, estudiaba medicina. Sechenov extrajo la percepción de pensar que el sistema nervioso era una especie de herramienta experta en cambiar energía. Para Sechenov toda actividad psíquica humana se expresaba a través de afirmaciones externas, de movimientos reflejos. Como hemos podido conocer el gran aporte que realizó Ivan M. Sechenov en cuanto al estudio de los reflejos cerebrales, sin embargo, su obra no logró propagarse en ese entonces y es después de algunos años que se le reconoce la valía e interés científico de sus estudios y por la influencia que obtuvo en las siguientes incubaciones de fisiólogos de Rusia, quienes se basaron en sus investigaciones. Su aporte al mundo lo sintetizamos con la siguiente figura, donde se puede observar el funcionamiento del estudio determinado por el científico: estímulo, neuronas sensoriales, médula espinal, neuronas motoras, respuesta. Puedes pausar el vídeo para el análisis de la gráfica del funcionamiento de los reflejos cerebrales. Índice semana 8. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1. Los orígenes de la psicología funcionalista. 2.2. Desarrollos del funcionalismo y psicología comparada. 1. Información de la unidad. Objetivo: analizar el origen de la psicología funcionalista y el desarrollo del funcionalismo y psicología comparada en las escuelas psicológicas clásicas. Tema: el funcionalismo. Unidad: las escuelas psicológicas clásicas. 2. Información de los subtemas. 2.1. Los orígenes de la psicología funcionalista. Según la fuente, Loredo, Castro y Pizarroso, 2017, el funcionalismo de oro durante las primeras décadas del siglo XX disfrutó de su edad de oro. La psicóloga Edna Eibreder, 1971, lo consideraba como una de las escuelas de la psicología norteamericana de gran importancia frente a las escuelas de Wundt y Titchener, estructuralistas. En los Estados Unidos la expresión nueva psicología casi llegó a ser sinónimo de psicología funcionalista y el funcionalismo es conocido como una de las escuelas psicológicas clásicas. Edward Bradford Titchener, 1867 a 1927, fue un inglés que llegó con la psicología alemana a Estados Unidos, logrando establecer un programa de investigación psicológica. Contribuyó con su ideología a fundar la psicología norteamericana, contrastando su psicología introspectiva extrema, la psicología estructural, con la creciente e importante corriente de la psicología de influencia evolucionista, la psicología funcional. Villarreal y Avendaño, 2012. Se debe añadir que de acuerdo a lo expresado por unos autores, La Fuente et al. 2017, en el mismo funcionalismo existían perspectivas más funcionales que otras, es decir, con mayor tendencia a teorizar lo psicológico en términos de funciones, sujetos hacen, y no de estructuras o mecanismos, mentales o fisiológicos, como lo enfatizaba Titchener. Se diferencia la psicología estructural y la psicología funcional en tres aspectos fundamentales. 1. Debemos considerar al funcionalismo como la psicología de las operaciones mentales, en contraposición a la psicología de los elementos mentales, o, dicho de otro modo, la psicología del cómo y del porqué de la conciencia. La tarea del psicólogo funcional es determinar cómo actúa un proceso mental. 2. También se pretende describir y comprender las operaciones típicas de la conciencia en situaciones de la vida real, identificando el cómo y el porqué de los procesos conscientes. Tras recordar las raíces históricas del funcionalismo, nos detendremos en 5 de los autores más importantes para entender su fundamentación teórica. Autores importantes del funcionalismo. Autores del funcionalismo. Características. William James, 1842 a 1910. Filósofo y psicólogo, fue el primer norteamericano que definió a la psicología en términos puramente científicos. Del estudio del estructuralismo, James consideró un error separar la estructura mental en partes elementales, y el verdadero interés estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Desarrolló la filosofía conocida como pragmatismo. Todos los funcionalistas están directa o indirectamente influenciados por William James que, a su vez, tiene una fuerte influencia de la teoría de la evolución de Darwin. Charles Sanders Peirce,
1839-1914. Filósofo norteamericano, considerado el padre de la semiótica, estudio de los signos no lingüísticos, la comunicación a través de gestos, iconos, señales, y fundador del pragmatismo, y enfatizaba su carácter de método para asegurar la claridad de los conceptos filosóficos y científicos. John Dewey, 1859-1952. Filósofo, psicólogo y pedagogo, refería que la base de la psicología funcional lo relacionaba con la biología evolucionista de Darwin y el pensamiento del pragmatista William James. James Mark Baldwin, 1861-1934. Psicólogo funcionalista norteamericano, para él, el método genético u orientación evolutiva era lo que consideraba más valioso. Elaboró a lo largo de su vida una perspectiva teórica en la que intentó coordinar la biología evolucionista, la psicología genética, en el sentido de génesis o desarrollo, la psicología social, la epistemología y la ontología, las consideraba como partes integrantes y necesarias de su sistema. George H. Mead, 1863. 1931. Filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense, con influencia de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta, hizo énfasis en el yo y la mente y desarrolló su propia corriente como conductismo social, lo que da forma al funcionalismo. El funcionalismo bebió de diversas fuentes. Algunas eran filosóficas, otras científicas y otras propias del entorno sociocultural en que se desarrolló. El filósofo griego Aristóteles definió los seres vivos por sus funciones, lo que hacen, antes que por sus estructuras o mecanismos, las partes del cuerpo. Desde un punto de vista histórico, el funcionalismo surgió como una manera de entender lo psicológico apoyada en, 1. El pragmatismo, 2. El evolucionismo darwinista y el 3. Pensamiento social reformista, 4. Con algunas influencias asimismo de la filosofía trascendentalista. 1. El pragmatismo. Según la fuente, el pragmatismo proviene de la palabra griega pragma, que significa acción y define una acción motiva un cambio de la realidad en cuanto mueve cosas físicas que la componen y solo importan sus actos en lugar de las ideas de las personas, que en definitiva son evaluables científicamente. El pragmatismo fue a la filosofía norteamericana lo que el funcionalismo a la psicología, un producto típicamente americano y es difícil distinguir el uno del otro. El funcionalismo es una versión psicológica del pragmatismo. Los pragmatistas más conspicuos fueron también dos de los funcionalistas más relevantes como William James y John Dewey. El pragmatismo exacerbaba la importancia de la acción y en base a ello gira la validez del conocimiento. Esta idea fue esencial para los funcionalistas y en el lenguaje psicológico refiere que los contenidos de la conciencia se forman mediante la actividad. En conclusión, las funciones psicológicas existen por y para la acción. 2. El darwinismo. Charles Darwin, a decir de la fuente, refiere que los funcionalistas eran darwinistas porque resaltaban el valor adaptativo de la conciencia. Su punto de partida era que existen funciones psicológicas igual que existen funciones biológicas, crecimiento, reproducción, alimentación, excreción, respiración, etc. Recordar, pensar, percibir o sentir, por ejemplo, son funciones psicológicas. Los funcionalistas, cada uno con sus propios conceptos, suponían que las funciones psicológicas se caracterizan por formarse a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Además, asumían que la mente o la conciencia existen porque la naturaleza las ha producido. 3. El pensamiento social. El funcionalismo de pensamiento social aparece en un momento en que la sociedad estadounidense experimentaba un proceso de cambio acelerado. Se menciona en esta teoría que la identidad personal ya no es la pertenencia a una familia, un pueblo, una comarca o una parroquia, sino la condición de ciudadano. La gestión de las comunidades exigía la participación de expertos que ayudaran a controlar los conflictos. Por lo que se consideraba necesario teorizar la relación entre individuo y sociedad que permitieran administrar adecuadamente la vida social, mediante la adaptación activa al entorno y la necesidad de conjugar lo individual y lo social. 4. El trascendentalismo. El movimiento trascendentalista norteamericano entre las décadas de los 30 y los 60 del siglo XIX, procedía de las ramificaciones de la filosofía y literatura,
Sin embargo, su origen es de origen religioso. Desde esta perspectiva se desconfiaba de las mediaciones institucionales, las jerarquías eclesiásticas, y se encomendaba la salud espiritual a la responsabilidad individual. La formulación de apsicología funcionalista. La psicología de William James, 1842 a 1910. La fuente refiere que William James obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad de Harvard, trabajó prácticamente toda su vida impartiendo clases de fisiología, anatomía, psicología y filosofía hasta que en 1889 ocupó una cátedra de psicología y publicó su famoso libro Principios de Psicología. Y James entendía el pragmatismo casi como una filosofía aplicada a la vida y lo consideraba sobre todo un principio de justificación de nuestras creencias a partir de las siguientes teorías. 1. La teoría motora de la conciencia. En lo que respecta a la concepción jamesiana de la conciencia en relación con los estructuralistas, lo que le importaba a James eran las funciones, constituyendo la característica más genérica de toda la vida psicológica. James concedía parte de razón a ambas perspectivas. Según su estudio estableció que los contenidos de la mente están unidos a los procesos neurofisiológicos y que hay una relación automática o instantánea entre cerebro, mente y el sistema nervioso. A. La corriente de consciencia. James consideraba que no son realidades psicológicas primarias, sino derivadas de las ideas o imágenes mentales en el análisis que realiza el psicólogo, quien las puede identificar solo porque la conciencia del sujeto las ha generado. La conciencia delimita sensaciones o ideas y, a continuación, el psicólogo las detecta. Se ha hecho famosa la expresión que utilizaba para referirse a esto: corriente o flujo de conciencia. La conciencia se encuentra ligada a un yo y existe un yo puro en el que se deposita el sentimiento de identidad personal y se integran o unifican las experiencias vitales. B. La teoría de las emociones. James aportó a la psicología la teoría de las emociones. Según ella, las emociones en sentido psicológico no son tanto la causa, es el sistema nervioso que recibe los estímulos que provocan la emoción y como consecuencia produce reacciones viscerales y musculares relacionadas, ejemplo tensión, lágrimas, pulso acelerado, sudor, etc., y que la percepción subjetiva de la emoción aparece cuando nos hacemos conscientes de esas reacciones. James R. Engel, 1869 a 1949, y la autodefinición frente al estructuralismo. Engel fue profesor durante más de 20 años en la Universidad de Chicago, el principal defensor del funcionalismo, y categorizó las características comunes de los psicólogos funcionalistas en 3 criterios. 1. A los funcionalistas no les interesa el qué, sino el cómo y el porqué de lo psicológico. Les interesa cómo y bajo qué condiciones percibimos, pensamos, deseamos, etc. 2. Tienen una concepción evolucionista de la psicología. La conciencia es un producto de la evolución, pero también interviene activamente en la adaptación al medio. 3. Practican una especie de psicofísica no cuantitativa. No establecen un corte entre lo fisiológico y lo psicológico. Toman la distinción entre mente y cuerpo como una distinción puramente metodológica, es decir, que no supone la existencia de dos realidades independientes, mental y corporal, psicológica y fisiológica. 2.2 Desarrollos del funcionalismo y psicología comparada. En este proceso intervienen diversos autores, cada uno con su corriente filosófica que los caracteriza. Vamos a nombrar los siguientes. James Mark Baldwin, 1861 a 1934, y la perspectiva genética. Según la fuente et al. 2017, establece que, en la teoría de James Baldwin, la genética es importante en su estudio y se refiere aquí a génesis, origen y desarrollo, no confundir con genes. La psicología funcionalista es toda ella genética si parte del desarrollo de las capacidades en cuanto a funciones psicológicas, pero Baldwin llevó esa identificación un poco más lejos con su investigación en su obra, la misma que constituyó en un sistema teórico psicológico de corte funcionalista y genético. Baldwin elaboró su interpretación del funcionalismo basándose en ideas del evolucionismo y comparando las mismas con las de autores como William James, y consideró el estudio de la reacción circular, la imitación y la selección orgánica. La psicología de John Dewey, 1859 a 1952. Según la fuente, Dewey
fue un filósofo y uno de los pragmatistas más importante. También escribió con profundidad sobre psicología, educación y política, y desempeñó el cargo de presidente de la American Psychological Association en 1899. Estuvo influenciados por el evolucionismo darwiniano y por las ideas de autores como Kant, Hegel y William James. En Historia de Psicología, a Dewey se le recuerda por su crítica a la concepción asociacionista del arco reflejo, es decir, a la relación entre estímulo y respuesta o sensación y movimiento. La crítica la expuso en un artículo que se hizo famoso, El concepto del arco reflejo en psicología. Refiere que los estímulos y las respuestas no son eslabones de una cadena asociativa, sino dimensiones de una función, y como tales solo cabe distinguirlas a posteriori. Este proceso lo realiza en base a, el arco reflejo, individuo y sociedad. A. El arco reflejo. Así pues, para Dewey el arco reflejo es un circuito o una circunferencia, debido a que sus extremos se unen. Y no es reflejo, sino funcional. Una estimulación física solo se convierte en estímulo psicológico cuando es funcionalmente relevante, es decir, significativo para lo que el sujeto está haciendo en ese momento. Y un movimiento corporal solo se convierte en una respuesta en sentido psicológico cuando incluye algún propósito, o sea, un determinado uso del estímulo, orientado a conseguir algo. B. Individuo y sociedad. A Dewey le preocupaba la relación entre individuo y sociedad y trabajó en relacionar psicológicamente algún tipo de armonía entre ambos y así evitar el viejo individualismo, como él decía, esto es la concepción de los sujetos como seres aislados que compiten entre sí y cuyo comportamiento se guía por intereses egoístas y por la maximización del beneficio propio. Él consideraba que esto se basaba en una idea de la naturaleza humana, según la cual cada sujeto nace siendo un individuo con intereses específicos, de manera que las relaciones con los otros sujetos son algo a posteriori. Mary Whitton Coulkins, 1863 a 1930, y la psicología del yo. Mary W. Coulkins se considera una funcionalista que no abandonó ciertos criterios del estructuralismo al inicio, pero se categorizó por definir a la psicología como ciencia del yo. García, 2005, citado por La Fuente et al., 2017. Fue la primera mujer en presidir la American Psychological Association e introdujo la discusión sobre el carácter aprendido de las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres. Propuso una perspectiva teórica propia sobre la vivencia del yo, llegó a plantear una reconciliación entre funcionalismo y estructuralismo. Basándose en la idea de que una psicología del yo estaba relacionada con la función y debía ser compatible con una psicología que se relacione con los elementos estructurales de la conciencia y defendía que el yo era un objeto de estudio científico legítimo y susceptible de introspección experimental. George Herbert Mead, 1863 a 1931, y la psicología social. De acuerdo, La Fuente et al. 2017, George H. Mead es considerado como uno de los padres del interaccionismo simbólico y pertenece a una corriente sociológica y de psicología social según la cual las relaciones sociales y el comportamiento humano han de entenderse de acuerdo con los significados que las personas otorgan a las cosas y a la conducta de los demás. Mead refiere que el sujeto y ambiente se modifican mutuamente y si no ellos se construyen recíprocamente. En esa construcción son decisivas las funciones psicológicas, que parten de la base de instintos y hábitos que operan siempre en coordinación con la inteligencia, acto, gesto y lenguaje y pensamiento. Lenguaje y pensamiento. Según Mead, el lenguaje y el pensamiento potencian la acción del gesto porque, gracias a ellos, ni siquiera es necesario emitir directamente gestos, basta con pensarlos. Gracias al lenguaje y al pensamiento los gestos se interiorizan. Por otro lado, dado que los gestos carecen de sentido fuera de la interacción social, el pensamiento es constitutivamente social. Arland de Jet-Twix, 1871 a 1936, y la psicología del ciudadano. Twix escribió el único libro en cuyo título aparecen las palabras psicología y ciudadanía, Psicología de la ciudadanía. Este libro refleja a la perfección la manera en que muchos reformistas sociales acudían a la psicología y la ciencia moderna, especialmente el evolucionismo y la sociología, para justificar sus propuestas de reforma social. La psicología comparada.
La fuente refiere que la psicología comparada es el estudio de las actividades de los seres vivos. El motor de la psicología comparada moderna fue el darwinismo. Se suponía que la continuidad evolutiva entre animales y seres humanos debía ser también una continuidad psicológica. Derivas del funcionalismo y la psicología comparada. Algunos historiadores creen que el funcionalismo nació en 1896 y nunca murió. Sahakian, 1982, citado por la fuente et al. 2017. En base a esta percepción, la psicología norteamericana se habría vuelto funcionalista a finales del siglo XIX y posiblemente se haya convertido en la prolongación natural del funcionalismo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides compartir este material con otras personas. Hasta la próxima.